Lo dijo en la primera hora. 8:08 en la mañana. Ayer sustenté buena parte del comentario sin rodeos de este lunes, tratando de generar algún tipo de sensibilidad de esta tribuna periodística sobre estos episodios tan terribles ocurridos en los últimos días o semanas. La desaparición primero y luego el hallazgo de dos pequeñas, de Brianna y de Génesis en la provincia de Carchi, que desaparecieron en octubre y luego de noviembre, diciembre, enero, febrero, 3 meses y medio, fueron encontradas muertas en un terreno en la provincia de Carchi. Una locura eso. Creo que no nos recuperamos de la impresión de estos crímenes y conocimos sobre el hallazgo la noche del pasado viernes del cuerpo sin vida de la pequeña Dana Ramos, de 8 años, que desapareció el 1 de febrero, cuando supuestamente le enviaron a la tienda esta guagua. Desapareció y fue encontrada en la cisterna del domicilio de sus abuelos paternos. Son 3 hechos que realmente a mí en lo personal me han conmocionado y estoy seguro que a mucha gente le generó conmoción. Y claro, develan una realidad sobre lo que está pasando en el Ecuador en esta situación de violencias, no violencia, sino violencias, donde lamentablemente nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes están expuestos y expuestas. No solamente se trata de esta violencia asociada al combate al crimen organizado, sino de esta otra violencia. Me contacto con Sibel Martínez a esta hora. Le quiero agradecer a Sibel por la gentileza de conectarse con nosotros para conversar justamente sobre este tema que es tan complejo, que realmente termina siendo tan doloroso. Sibel es la directora de Rescate Escolar. Sibel, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Fabricio, muchísimas gracias. Siempre es un gusto saludar con usted y conversar con usted. Gracias, Sibel. A ver, quiero empezar por una reflexión suya sobre estos episodios que terminan siendo tan conmovedores, para luego ir evidentemente yendo a analizar lo que está pasando en el Ecuador. Pero estos 3 casos en particular, ¿cómo los evalúa usted, Sibel? Yo creo que son supremamente dolorosos, pero la consternación generalizada ya no nos alcanza, ¿no? Pocos delitos en el país tienen tanta carga simbólica como los femicidios, ¿no? Como este asesinato macabro, cruel, de niñas, ¿no? En este caso de niñas pequeñitas, que sin duda dejan heridas físicas a sus familiares, a ellas, digamos, en ese contexto, pero también morales, afectándonos a todos de manera individual y colectiva. Yo creo que hay además muchísimas patologías fúnebres, ¿no? En un, además, sistema patriarcal, porque en eso vivimos, donde ser violento es motivo de orgullo y es motivo de justificación, ¿no? Errores humanos, equivocaciones, muy propio de una sociedad que hace muy poco por señalar a los verdaderos culpables, por entender que esta violencia es estructural, sistémica, y que no hemos hecho absolutamente nada para proteger a nuestros niños, ¿no? No hemos sido capaces de cuidarlos, peor aún de socorrerlos, y cuando me refiero a niños, hablo de niñas y niños, peor aún de socorrerlos, decía, de protegerlos. Usted decía estos 3 casos, y recuerde que en diciembre llorábamos por la muerte de estos 4 niños en el Guasmo, ¿no? En una equivocación en donde fueron baleados. Y yo digo, ¿qué más tiene que pasar? Como sociedad adulta que somos, ¿qué más debería pasar? Porque ya todo ha pasado, y cuando vimos con horror, por ejemplo, la muerte en 2017, si no estoy mal, secuestro, femicidio, muerte, con una posible trata de explotación sexual de Emilia Benavides, que dio paso a la alerta Emilia. Exigimos respuestas, nos morimos de las iras, protestamos, y algo se sacó que fue esa alerta Emilia, que a ratos sirve, otros ratos no, pero tuvimos esa respuesta. ¿Y ahora qué? Porque el mutismo, el silencio del Estado, del gobierno, ofende a un país en crisis, ¿no? Y vemos que no se dice nada al respecto, y vemos que además como sociedad nos hemos acomodado a esta violencia, a esta inusitada violencia, formas de violencias, concuerdo con usted,
distintas violencias, además, que, que se lleva a la vida de nuestras niñas. Yo eso ya no tengo una explicación. Créame que a ratos uno dice, ¿por qué? Le escuchaba yo al general Arauz que usted le preguntaba por qué hay algunas cosas y él decía, porque estamos acostumbrados a los delitos y daba algunos datos. Yo le digo algo que me parece importante y hay que analizar. Esto no es de gratis. Hay factores de riesgo social, como la alta tolerancia a la violencia de género, como políticas y leyes débiles relacionadas a la igualdad de género, o los altos niveles de tolerancia al delito en general, o el involucramiento, eso es importante, de las fuerzas del orden y control en actividades ilícitas que dan paso efectivamente a que este tipo de violencia en contra de niños, niñas y mujeres se exacerbe. Así que también hay que regresar la mirada a esto, ¿no? No en vano, por ejemplo, hablamos y decimos, nos llama la atención que, por ejemplo, en el caso de Dana, su padre, sargento, miembro de la policía, esté implicado en este acto violento, ¿no? Si un padre decide matar a una niña, a un niño, o casos de sicariato que hemos visto, ¿no? Se ha contratado justamente para matar a una niña de meses. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sociedad adulta tenemos? Oiga, ¿Y qué futuro se espera en las generaciones venideras, ¿no? Ya que usted ha citado el crimen de Dana Ramos y la implicación de un miembro de la Policía Nacional. Yo ayer en mi comentario también, digamos, hice una crítica sobre un post publicado por el excomandante de la policía y exministro del Interior, Patricio Carrillo, que decía, la mayoría de policías hacen más por la patria que por sí mismos y sus familias, existe una enorme deuda con ellos, lastimosamente cuando un policía se equivoca, la sociedad le convierte en un chivo expiatorio de los problemas políticos, eso es una pena, el país debe cambiar. Yo he sido crítico de este post porque me parece que trata de matizar una realidad que no es, que es excepcional. Yo no me atrevería a decir que todos los policías son femicidas, que todos los policías son agresores, que todos los policías cometen crímenes, de modo alguno, soy enemigo de la generalización, pero hay un problema institucional. Ya no se trata solo de manzanas podridas, como decía Silvana Tapia en su cuenta de ex antes Twitter, sino un tema del huerto. O sea, me parece a mí que más allá de esta intención de procurar matizar o particularizar lo que ha ocurrido, el tema es que hay una crisis institucional de la cual este es un ejemplo, una consecuencia, Sibel. ¿Cómo le ve usted? Yo creo que el ejercicio de la función policial está contaminado, ¿no? A todo nivel, comenzando por sus máximas autoridades. Y efectivamente no estamos hablando de casos aislados. Hablamos de una institución que requiere de una reestructuración de fondo y además cuyo pilar sean los valores, la ética en el ejercicio público. Eso es importante, pero yo quería decir algo que me parece también interesante, Fabricio, y que creo que es o que tiene que ver con la formación o la deformación en ciertas instituciones. Yo no sé, y hay que cuestionarse también, porque usted decía, no podemos decir que todos los policías, ¿no es cierto?, son violentos, pero yo creo que la institución los forma violentos. Y eso también hay que analizar, ¿no? O forma o les deforma. Y por eso es que es muy importante también analizar esa reestructura, poner énfasis en los derechos humanos, y creo que es muy válido criticar este tipo de mensajes, ¿no? Y me refiero a general Patricio Carrillo, que tratan de disminuir la densidad de un problema grave, ¿no? Llamándole error humano, equivocación, y que cala en la sociedad, porque si tal vez no tendría un like o tal vez la gente no resuene con él, uno dice, bueno, no pasa nada, pero resulta que hay gente que le aplaude, y ese es un problema en una sociedad o en un país, digamos, machista, misógino, en donde vemos, ¿no es cierto?, que cada 27 horas se mata a una mujer por el hecho de serlo, y que gente como digamos, el general o ex general, además va a ocupar próximamente una curul en donde va a definir algunas leyes, y con estas visiones, ¿qué esperamos?, ¿no es cierto?, que es parte de toda esta problemática que debe ser vista de manera integral si queremos disminuirla, minimizarla de alguna forma. Ahora bien, hablando de lo que pasó en Carchi,
Hay una difusión roja de Interpol para el sospechoso del crimen de la madre, porque hay que recordar que primero fue asesinada la mamá y luego se conoció obviamente el paradero 3 meses y medio después de las pequeñas Brianna y Génesis. Aparentemente el hombre, el responsable, el sospechoso, el principal sospechoso, fue conviviente de la madre. Que esto refleja también esta otra realidad, es decir, estas violencias al interior de los hogares en un entorno realmente violento, Sibel. Sí, yo creo que ahí también, ahora que se están analizando de muy mala forma las reformas al Código Integral Penal, también deberían comenzar a analizar, por ejemplo, o pensar en tipificar la violencia vicaria, ¿no? Porque muchos de estos agresores, con tal de hacer daño a la madre, terminan matando a sus hijas, ¿no? Agrediendo a sus hijas. En este caso, habría también que descartar este tipo de violencia, ¿no es cierto? Al final sí, primero muere su madre, pero es una forma de terminar con todo, ¿no es cierto? La violencia o el femicidio es la expresión máxima de la violencia de género. Y ahí vemos situaciones que merecen ser analizadas. Y a lo que no está pasando, también es importante es analizar estos perfiles de agresores, ¿no? Porque la única forma de poder también minimizar estos hechos es conociendo al agresor, qué piensan, por qué agredir de esa forma a niñas inocentes, ¿no es cierto? ¿Por qué terminar con todo? Y entonces hay que también comenzar a hablar de esta violencia vicaria. Hay también que poner el dedo también, digo yo, en la debida diligencia en estos casos. Porque a ratos perdemos demasiado tiempo, ¿no? Tiempo crucial para poder prevenir estos hechos violentos. Yo veía también que la policía daba por hecho que, y algún, digamos, oficial lo decía, seguramente ellas deben estar muertas. Cuando se tiene ese pensamiento, se baja el nivel de, digamos, de visión de ayuda, de protección, ¿no es cierto? Yo no quiero decir que no se ha actuado en este caso de la forma en que se debía, pero siempre somos lentos, siempre actuamos, digamos, algún día sería interesante ver que fueron rescatadas con vida, por ejemplo, ¿no? O que el agresor no fugó. Y entonces hay que poner mucho más acento en esa debida diligencia también. Mire usted, poner evidentemente mayor asunto en la debida diligencia, como usted lo señala. Ahora, salgo del Carchi y voy a Chimborazo. Lo de Dana Ramos, que fue encontrada, su cuerpo fue encontrado en la cisterna de la casa de sus abuelos paternos. A ver, yo le decía a la audiencia, a mí eso me ha conmovido todavía más porque, digamos, la vida me ha permitido hoy ser abuelo, disfrutar de mi nieto. Tengo un nieto maravilloso de 1 año, 2 meses, que lo disfruto plenamente todo el tiempo, pero creo que no es necesariamente lo que siempre pasa. Y hoy también hay un señalamiento respecto de los abuelos. ¿Cómo entender este fenómeno, Sibel? Yo solamente pregunto si los niños no pueden, las niñas, los niños, distinguir entre quienes les vulneran y quienes les cuidan, desde dónde se afirman, cómo se construyen. Y ese creo que es un cuestionamiento que todos los adultos debemos hacernos. Y no porque no pase en nuestra casa no quiere decir que nosotros no tenemos responsabilidad frente a los niños, sean o no de nuestra familia. Y porque somos una sociedad adulta además muy maltratadora, ¿no? Es en las familias, y ahí hay que poner en la mesa del debate algo que yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Son las familias un lugar de referencia y de protección para los niños? Y yo creo que algunas no. Y tristemente más de lo que creemos o estamos dispuestos a aceptar. Incesto, por ejemplo, en las familias es un problema endémico en este país. El maltrato, ¿no? La disciplina violenta es otra forma de violencia que también cruza a todas las familias del país. Y si no, preguntémonos, ¿quiénes de nosotros hemos utilizado el castigo físico a la hora de disciplinar a nuestros hijos, confundiendo maltrato o violencia con disciplina? Y entonces, desde estas visiones, ¿no es cierto?, que tenemos de que los niños tienen muchos derechos, cuando nos convienen tienen muchos derechos, cuando también nos convienen tienen derechitos, ¿no? Pero al final del día somos muy malos agentes de protección en general. Y entonces estamos cancelándoles el futuro. Y esto no es exageración ni es dramatismo. O sea,
3 niñas víctimas de femicidio, de la forma más cruel que puede haber, con un golpe en la cabeza, metida en una cisterna, una de las niñas, en la casa de sus abuelos. ¿Qué nos está diciendo de este país? Somos un país maltratador, somos un país que no protege a sus niños, que no cuida ni socorre a sus niños. Y después de eso, ¿qué? Yo creo que no nos queda mucho, Fabricio, que hacer. Si no cambiamos ya, si no bregamos todos por cambiar esta cultura social en materia de violencia en contra de los niños, tenemos un pronóstico reservado. Así nomás. Eso es lo que va a pasar. Pero esto, ¿cómo lo cambiamos, Sibel? Porque no creo que la solución sea necesariamente ir otra vez a reformas legales. No sé si esto sea suficiente. Hay de hecho un código de la niñez que ha tardado, me parece que ha tomado demasiado tiempo en su trámite en la Asamblea Nacional desde el periodo anterior y no termina de dar a luz. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita, Sibel? Es que, por ejemplo, en el tema del código de la niñez y la adolescencia, es la norma más importante de los niños, niñas y adolescentes y no hay el conocimiento suficiente. Por eso ha tardado tanto. Porque además han habido intereses en que han tratado de posicionar agendas dentro de ese código, que también es importante, agendas, digamos, de organizaciones, lo cual no es nada ético. Y hay una serie de situaciones complicadas, partiendo desde el hecho de que no hay un ente rector de la política pública en este país que responda por los niños, niñas y adolescentes. Entonces los hemos descuidado al punto de invisibilizarlos. Y yo creo que pasa por una serie de temas. O sea, al hablar de niños, niñas y adolescentes hablamos de la integralidad o desde una mirada sistémica, por lo tanto hablamos de política pública, hablamos de trabajo con las familias y hablamos también de la sociedad en su conjunto. Pero cuando la sociedad en su conjunto considera que los niños, por ejemplo, cooptados por las bandas criminales, son igual de delincuentes que quienes los cooptan y no los ven como una víctima en esta situación, sabemos que la respuesta va a ser el punitivismo, ¿cierto? El palo, el plomo, ¿no? La paloterapia, la plomoterapia. Y sabemos que no vamos a ver mucho cambio. Pero cuando la visión es poner en el centro de la discusión a los niños, niñas y adolescentes para protegerlos, para cuidarlos, seguramente vamos a tener cambios y vamos a sentir la necesidad de hacer lo que se debe. Y hacer lo que se debe tiene que ver con presupuesto, ¿no es cierto?, suficiente, financiero, humano, para activar un sistema de protección, que ese sistema de protección, que es el conjunto de varias instituciones, 22 al menos, funcione como un reloj suizo, que pongamos, digamos, presión o acento a la prevención más que la atención, porque si nada sacamos atendiendo casos de violencia en contra de los niños, cuando sabemos que se va a quedar grabado en su memoria emocional de por vida, causándoles graves daños a futuro. Entonces, debemos prevenir. Y creo que hay que trabajar desde lo local hasta lo nacional. Y si no hay respuesta en el gobierno central, pues los gobiernos locales tienen que activar también su sistema, porque cada uno tiene un sistema local. Y obviamente las familias, ¿no? Por favor, hay que proteger a los niños, hay que cuidarlos. Debemos ser ejemplos, buenos ejemplos de comportamiento, ¿no es cierto? Son cosas que no hacemos como adultos. Y entonces, para mí particularmente, sí nos importaría y nos interesaría mucho lo que está sucediendo con nuestros niños, que es la expresión máxima de lo que está pasando en el país. Ya deberíamos estar trabajando en mesas temáticas para hacer reformas, para garantizar programas, proyectos, para trabajar, para cambiar, como le decía, esa cultura social en materia de violencia, que no va a haber resultados en año y medio. Pero hay que ser sensatos, éticos, para decir, no importa, pero hay que ya comenzar a proteger a la niñez y la adolescencia de este país. Y con esto cierro, ¿qué pasa con el entorno de los niños, niñas y adolescentes a nivel escolar? Salgamos de el entorno familiar y hablemos del entorno escolar al día de hoy, Sibel. Hay que decirle que cuando los niños pasan a manos, ¿no?, como cuidadores principales de sus padres a cuidadores, digamos, secundarios, como son en las escuelas y colegios los docentes, las autoridades, ellos también tienen responsabilidad. En todo espacio donde los niños se desenvuelven hay adultos que son responsables de su cuidado y protección, por lo tanto no se pueden restar de este cuidado, ¿no?, y de responder frente a esa protección. Y eso no está pasando. Seguimos viendo casos de violencia sexual en el espacio educativo, algo que no debía haber sucedido desde el 2017, después de la sentencia bochornosa de Paola Guzmán incluso.
Y seguimos viendo que se antepone la reputación y buen nombre de estas instituciones por encima de la protección integral de los niños. En la medida en que sigamos viendo estos temas a la distancia, ¿no es cierto? Y ahora peor, porque, por ejemplo, la intimidación es una contravención, todo lo pasamos al punitivismo, y entonces la intimidación escolar es una contravención y los colegios lo que están haciendo es levantar las manos y decir, no es mi problema, vaya, denuncia a los padres. Por lo tanto, se están restando de esa responsabilidad tan importante de crianza y cuidado de los niños. Y vamos a seguir dando vueltas en círculos. Eso es lo que vamos a hacer. Así que el pronóstico y la realidad que viven los niños es muy grave, y si no hacemos nada, vamos a cancelar el futuro de estos niños destinados a la pobreza, a la miseria, a la violencia. Una violencia que hoy, Fabricio, es una reserva, yo digo, moral de este país, a la que podemos acudir de manera individual o colectiva para tramitar nuestros reproches. Y los niños van a hacer exactamente lo mismo, porque quizás no sigan bien nuestras órdenes, pero no fallan a la hora de imitarnos. Eso como que quede en nuestra conciencia, ¿no?, para repensarnos. Sibel, gracias por sus aportes para, desde su conocimiento, entender o tratar de entender lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Sibel Martínez, muy gentil, buenos días, directora de Rescate Escolar, conversando aquí en la primera hora sobre estas situaciones tan complejas que viven nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Que no nos olvidemos de Brianna, que no nos olvidemos de Génesis, que no nos olvidemos de la pequeña Dana Ramos. Y un detalle adicional, saliéndome del ámbito de las niñas, niños y adolescentes, mi colega Juan Pablo Ruiz publicaba ayer, informaba en su cuenta de X que Marcelo Zambrano e Iván Ordóñez se enfrentarán juicio por el triple asesinato de 3 jóvenes en Quirindé. ¿Se acuerdan? Esto ocurrió el 7 de abril del 2023, cuando los cuerpos de las 3 jóvenes fueron encontrados sin vida en Quirindé, provincia de Esmeraldas, con signos de violencia extrema, según revelaron los informes forenses. El próximo martes 9 de abril, Zambrano y Ordóñez serán llevados a juicio bajo la acusación de ser coautores directos en el asesinato de Juliana Macías, Denise Reina y Nayeli Tapia. También para reflexionar, 8:30 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.